Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos nuevamente con un coche real de carreras. En este caso es el Aston Martin F1 de Fernando Alonso, de la marca NSR. Vamos a verlo de cerca, a ver qué tal está, y luego un poco de historia de la marca Aston Martin y de Fernando Alonso. Pero antes de esto, una rectificación sobre el Williams número 5 de Scaleuto, del anterior vídeo sobre coches reales de competición. El coche de Scaleuto es del año 1990, de Terry Bozzet, no el de Nigel Mansell. Ellos me dijeron que iban a sacar el de Nigel Mansell, pero claro, espero que lo saquen después. Yo vuelvo a decir, espero que lo saquen, como ellos me dijeron. Pero este no es el de Nigel Mansell. Espero tenerlo. Venga, vamos con el vídeo. Bueno, aquí tenéis el coche. NSR Fórmula 22 Green AM. Realmente es el Aston Martin de Fernando Alonso, con el número 14. Le falta algún patrocinador. El color no es exactamente el verde de Aston Martin, pero el coche está bastante logrado. A mí personalmente me gusta. Vamos ahora con un poco de historia tanto de Aston Martin como de Fernando Alonso. Ahora vamos con la historia de Aston Martin. Aston Martin Lagonda Global Holdings, PLC, es un fabricante británico de automóviles de lujo y alto rendimiento. A lo largo de la historia ha tenido varios propietarios. En 2008 se crea como una empresa de capital abierto y en 2020 entra a formar parte del accionariado un consorcio liderado por el magnate canadiense Lawrence Stroll, propietario del 25% de las acciones. Fue fundada el 15 de enero de 1913 por el empresario Robert Bamford y Lionel Martin, quienes comenzaron produciendo pequeños coches bajo la denominación Bradford and Martin LD. A lo largo de la historia, la empresa ha quebrado varias veces. Como varios sabéis, los coches Aston Martin han participado varias veces en la serie de películas de James Bond, el agente 007. Aston Martin tiene una única victoria en las 24 horas de Le Mans, en el año 1959, y coche pilotado por Roy Salvadori y Carroll Shelby. Luego ha ganado más veces, como por ejemplo con el Aston Martin DBR9, pero ya en otras categorías tipo GT. En el año 2025 competirán en Le Mans con el Valkyrie, en la categoría de Hipercar. Bueno, y ahora vamos con la historia de Aston Martin en la Fórmula 1. Su debut se produjo en el Gran Premio de Países Bajos de 1959, con dos Aston Martin DBR4 del equipo de nombre David Brown Corporation. Esa temporada reiteraron participación en Gran Bretaña, Portugal e Italia. Roy Salvadori obtuvo los mejores resultados del equipo en el campeonato, 2 sextos lugares, además de un podio en un Gran Premio no puntuable. Al año siguiente solo se inscribieron en 2 grandes premios, Países Bajos y Gran Bretaña. Esta última fue su última carrera en Fórmula 1, siendo además la única participación del monoplaza DBR5. Aston Martin vuelve en el siglo XXI. El billonario canadiense Lawrence Stroll invirtió en Aston Martin 182 millones de libras esterlinas, lo cual le proporcionó el 20% de las acciones del fabricante. Y decidió usar la imagen de Aston Martin para convertir
a partir de 2021 al equipo Racing Point en Aston Martin F1 Team. Sebastian Vettel fue el primer piloto titular confirmado y luego fue anunciado Lance Stroll, hijo de Lawrence Stroll. Aston Martin obtuvo su primer podio en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Azerbaiyán de esa temporada, de la mano de Vettel. En agosto de 2022, Aston Martin confirmó como piloto al español Fernando Alonso para la temporada 2023. El 5 de marzo, en el primer Gran Premio de la temporada 2023 en Bahrein, Fernando Alonso logró el segundo podio de la historia para Aston Martin, al ubicarse en la tercera posición. En las dos siguientes carreras, el español finalizó en la misma colocación. El 24 de mayo de 2023, la escudería anunció un acuerdo con Honda mediante el cual la marca japonesa se convertirá en socio y proveedor oficial de los motores en 2026. Fernando Alonso Díaz, Oviedo, Asturias, 29 de julio de 1981. Es un piloto de automovilismo español, galardonado como Príncipe de Asturias en 2005. Ha ganado 2 veces el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 2005 y 2006 con el equipo Renault. Resultó subcampeón en 2010, 2012 y 2013 con la escudería Ferrari y obtuvo un tercer puesto en 2007 con McLaren. Fue campeón del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en 2019. Las 24 horas de Le Mans en 2018 y 2019, las 24 horas de Daytona en 2019 y el Campeonato Mundial de Karting en 1996. En su carrera ha competido para los equipos Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine y Aston Martin en Fórmula 1, siendo la escudería de Maranello su equipo desde 2010 hasta 2014. Se retiró en el año 2018. Tras 2 años fuera de la categoría, en 2021 volvió a la escudería Alpine, parte de la familia Renault, con la que ganó sus 2 campeonatos. Desde 2023 forma parte del equipo Aston Martin, sustituyendo a Sebastian Vettel. Y bueno, y esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.